Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos al espacio de psicoanálisis y salud mental. Un espacio, un tiempo en directo donde hablamos de psicoanálisis de acuerdo con las preguntas, las sugerencias, los temas que nos planteáis todos vosotros y que nosotros semana a semana vamos siguiendo. El tema de hoy es un tema propuesto por uno de nuestros seguidores, que es el siguiente: ¿la catarsis ayuda? Muy buenas tardes, mi nombre es Virginia Baldomino, soy psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Y hoy vamos a adentrarnos en este tema, en esta pregunta que nos ha hecho uno de nuestros seguidores. ¿La catarsis ayuda? Vamos a ver en qué consiste esta técnica y también vamos a ver si verdaderamente es una técnica que ayuda a resolver los problemas psicológicos o psíquicos, ¿no? Durante mucho tiempo se ha pensado que la catarsis sí que ayudaba, ¿no? Y no es una idea cualquiera, ¿no? La catarsis está en el inicio de la práctica clínica moderna. Recordemos que Sigmund Freud, cuando empieza a atender a los pacientes neuróticos, pacientes histéricos, él era un médico neurólogo, que investigaba en medicina, que estaba investigando con pececitos los cerebros de los peces, estimulando y viendo las vías neuronales. Ya había escrito o estaba escribiendo el proyecto de una psicología para neurólogos y está tratando de buscar un fundamento biológico de la cuestión psíquica, si está en las neuronas, si está en el cerebro. Estaba investigando eso, ¿no? Entonces su jefe le dice, el director de su investigación, le dice: tiene que ir usted a trabajar porque hay una señorita que le está esperando para casarse, tiene que usted salir al mundo a empezar a trabajar. Y comienza a atender pacientes de este tipo, pacientes neuróticos, histéricos. Bueno, y entonces ahí se da cuenta de que la problemática con la que vienen estos pacientes es una problemática inabordable desde el punto de vista médico, que lo psíquico no está en el cuerpo, no está en el cerebro, no está en las neuronas, ¿no? Entonces él va a ir a estudiar por primera vez con los grandes maestros que va a estudiar en ese momento. Los grandes maestros de la época son Charcot, son Breuer, y todos estos lo que estaban empezando es a utilizar el método hipnótico, la hipnosis, ¿no? Para abordar estas cuestiones, como por ejemplo eran parálisis histéricas, graves psicosis maníaco-depresivas, que en aquel momento ni siquiera estaban categorizadas, ¿no? Problemáticas, neurosis obsesivas graves, etcétera, ¿no? Entonces, Freud, cuando va a trabajar con estos grandes maestros, él era un joven médico, inexperto, digamos, y descubre, ¿no?, que está trabajando con la hipnosis. Entonces, el método hipnótico utiliza como técnica la catarsis. ¿Y en qué consiste la catarsis? ¿Qué se hacía con el método hipnótico? Se le sugestionaba al hipnotizado para recordar aquella situación que resultó traumática para él o para ella y en la cual el paciente no había podido hacer una descarga emocional en aquel contexto de aquella situación. Es decir, algo le resultó, porque el método hipnótico y la técnica de la catarsis trabajan con la teoría o sobre la teoría del trauma, ¿no? Ellos siguen trabajando con la teoría del trauma, que es algo resultó traumático para la persona, entonces eso le produjo una fuerte conmoción, una fuerte emoción, impresión emocional que no pudo descargar en aquel momento y que entonces quedó transformada en el síntoma, en la parálisis, en el tic, en las alucinaciones. Y que ahora, con la ayuda de la hipnosis, le vamos a poder inducir al paciente el recuerdo de aquella situación para que en estado de adormecido, como es en la hipnosis, tenga aquel recuerdo y se produzca, recordando aquella misma situación que le produjo el trauma, se produzca la descarga de la emoción que en aquel momento no se pudo descargar, ¿no? Esa es, digamos, la fundamentación de la hipnosis y del método catártico, basados en la teoría del trauma.
Pero claro, Freud rápidamente, que empezó a trabajar con la hipnosis, se va a dar cuenta que, bueno, que sí, que sucedía eso, ¿no? Que al inducirle al paciente a recordar esa escena traumática, la revivía y entonces ahí se producía esa abreación, esa liberación afectiva e intensa, como si por fin aquello pudiera salir, aquella emoción. Claro, pero ¿qué pasa? Bueno, y se pensaba entonces que al producir esa descarga de la emoción, el síntoma desaparecería. Y efectivamente que a nivel de cuando el paciente estaba hipnotizado, el síntoma podía llegar a desaparecer. Pero sucedía que cuando el paciente salía del estado hipnótico y volvía al estado de vigilia, el síntoma de nuevo no había desaparecido, ¿no? Sino que volvía de nuevo a darse. Solamente en la situación de hipnosis podía desaparecer, ¿no? Entonces, claro, veíamos esas mejorías que se observaban con la hipnosis y con la catarsis, pues eran mejorías parciales y además inestables. ¿Por qué? Porque no se iba al fondo de la cuestión, no se producía ninguna transformación, más bien era pues por efecto de la inducción, de la sugestión que el hipnotizador realizaba en el paciente. Después en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, Freud nos va a explicar cómo el efecto de la hipnosis se basa en que el hipnotizador cae en el lugar del ideal del yo, del sujeto, y por eso el sujeto va a seguir las indicaciones del hipnotizador, aunque también tiene es bastante limitado, porque se han hecho experimentos donde el hipnotizador le sugiere, le induce a determinadas acciones al hipnotizado y éste cumple con esas inducciones, con esas sugestiones, hasta que llega una que es inaceptable por el hipnotizado y entonces esa no la cumple. Por ejemplo, en este experimento se le decía, haz la gallina, y el hipnotizado hacía la gallina, ¿no? Ponte de pie y ponte sobre un pie a la pata coja, y lo hacía, pero cuando le decían, dame el reloj de oro, eso no lo hacía el hipnotizado, ¿no? O sea, es decir, esto es para explicar cómo la teoría, o sea, la técnica de la catarsis y el método hipnótico y la teoría del trauma son muy limitadas, no van al fondo de la cuestión, no producen transformación psíquica. Y aquí es donde el psicoanálisis introduce una ruptura radical. De hecho, podemos decir que podemos marcar un antes y un después, ¿no? El psicoanálisis, que nace con la interpretación de los sueños de Sigmund Freud, libro donde por primera vez se va a establecer, se va a explicar lo que es el inconsciente, la teoría del inconsciente y el método de interpretación-construcción, que es el método que se deriva de esta teoría del inconsciente, así como la técnica de la asociación libre en transferencia, método y técnica que son apropiados para poder aprender o atrapar ese nuevo concepto teórico tan complejo que es el concepto de inconsciente, ¿no? Pero entonces, cuando nace el psicoanálisis, decía, podemos marcar un antes y un después en cuanto al estudio de lo psíquico, y podemos decir que antes del psicoanálisis, con la teoría del trauma, la hipnosis, la catarsis, forman parte de lo que llamamos la época precientífica, mientras que a partir del psicoanálisis podemos hablar de la época científica, donde ya existe una formalización de toda la teoría y así como de los cambios que se pueden producir a nivel del aparato psíquico, ¿no? Bueno, entonces Freud va a abandonar la teoría del trauma, va a abandonar el método hipnótico y la técnica de la catarsis cuando descubre, claro, que no es que simplemente se haya producido una emoción, una retención de una emoción que no se ha descargado, sino que además existe lo inconsciente, que lo inconsciente está perfectamente estructurado, ¿no? Y que no se resuelve por descarga, que el inconsciente tiene que ver con el lenguaje, el inconsciente está estructurado como un lenguaje, dirá después Lacan, y que entonces son esas frases, esos fantasmas, los que tenemos que ir trabajando y para transformar con un trabajo psíquico, con un trabajo psicoanalítico, ¿no? Porque lo reprimido no es el afecto, precisamente el afecto no se puede reprimir.
Lo que se reprime es la representación que va asociada a ese afecto. Lo que se reprime es la historia del sujeto o parte de esa historia del sujeto, ¿no? Es el deseo inconsciente del sujeto, es lo que se reprime, ¿no? Su propio deseo, porque es inapropiado, porque es infantil, y eso es lo que tiene que ser reprimido. Y ahora desde lo reprimido va a ejercer un efecto produciendo esos síntomas que vienen a ser satisfacciones sustitutivas de esos deseos. Es decir, que lo psíquico no se va a curar con una descarga emocional, no se va a curar llorando, ¿no? Produciendo un llanto catártico, ni un grito, ni una risa, ¿no? Sacando fuera la emoción. Eso es una idea que está muy de moda en la actualidad, pero y que tiene como antecedente, digamos, esta técnica de la catarsis, pero que así no se cura ninguna enfermedad psíquica, ninguna problemática psíquica. Porque para curar lo psíquico, para que se produzca transformación en el sujeto, que es lo único que va a hacer que el síntoma o la enfermedad deje de ser necesario, ya lo que utilizamos en esta época científica es el método de interpretación-construcción, el método psicoanalítico y la técnica de la asociación libre, ¿no? Es decir, que lo psíquico se interpreta, se construye, además se trabaja en transferencia, porque la técnica es asociación libre en transferencia con el psicoanalista, en esa relación transferencial que permite que el paciente pueda indicar y tomar y realizar, ¿no?, las indicaciones o las interpretaciones que se le hacen en la situación psicoanalítica, ¿no? Entonces, en psicoanálisis la técnica no es la catarsis, es la asociación libre. Y la asociación libre consiste en decir todo aquello que a uno le pasa por la cabeza sin censura, para que en ese decir o a partir de ese decir contemos con la materia prima que nos va a permitir después hacer la interpretación de lo inconsciente, la construcción del inconsciente de fulano de tal, ¿no? Y todo eso va a ser en relación con el psicoanalista, en relación transferencial, que quiere decir que el paciente va a transferir a la relación con el analista muchos recuerdos, muchos afectos que no se corresponden precisamente con esa relación, pero que al transferirlos a esa relación, esto le permite al analista conocer un poco de qué va esa cuestión, de qué va lo que le está pasando al paciente y poder interpretarlo, porque se va a ver en transferencia, se va a ver en relación con el analista, ¿vale? Y ahí es donde, por medio de la interpretación-construcción y en esa relación transferencial dentro de la cual el paciente asocia libremente, ahí donde va a poder transformarse el psiquismo, construirse y transformarse el psiquismo de fulano de tal. Claro, muchas personas dicen, ay, sí me desahogué y me sentí mejor. De acuerdo, el desahogarse te hace sentir mejor, ¿no? Esa sería la catarsis, la breación, la descarga emocional. Pero eso dura un momentito, dura 1 hora, 2 horas, 1 día, 2 días. Después el síntoma vuelve, la angustia retorna, el mismo conflicto reaparece. ¿Por qué? Porque no se ha elaborado, no se ha trabajado, no se ha transformado. Descargar no es lo mismo que transformar, que elaborar, ¿no? Se trata no solo de descargar, sino que el psicoanálisis te permite construir algo diferente, te permite saber qué es lo que se está descargando, por qué se está descargando, para quién se está descargando y poder producir algo distinto, un sujeto para el cual no sea necesario enfermarse, ¿no? Rodrigo Osorio dice compulsión a la repetición, el retorno de lo reprimido. Claro, cuando no se trabaja, cuando no se ha producido ninguna elaboración o transformación y la represión sigue estando, aunque tú descargues la emoción, porque recordemos que siempre va asociada la representación, la palabra, a una emoción, ¿no? En lo inconsciente, representación y emoción. Que lo que se reprime es la representación, es la palabra, pero la emoción no se puede reprimir, el afecto. Y el afecto busca otras palabras para poder colarse y acceder a la conciencia de manera disfrazada. Es decir, que ese afecto que inicialmente estaba
asociado a una representación prohibida, reprimida por tu aparato psíquico, por tu censura, va a buscar otra representación más potable para la conciencia para asociarse a esa representación y pasar a la conciencia y engañar a la conciencia, ¿no? Entonces, lo que se reprime es la representación, no el afecto, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer no solamente que se descargue el afecto que te va a aliviar momentáneamente, sino que va a haber que interpretar, producir esa frase que ha sido reprimida y que es la que está desde lo reprimido actuando y generando, produciendo efectos para ese sujeto, porque recordemos que lo inconsciente lo único que quiere es expresarse, llegar a la conciencia, transformar. Es decir, la catarsis alivia, el psicoanálisis transforma, ¿vale? Y esto va a ser la diferencia esencial, ¿no? Sobre todo hoy es muy importante realizar esta diferenciación porque es una época donde yo compruebo que se promueve constantemente la expresión emocional, pero sin elaboración, sin trabajo. Se trata de expresar las emociones hay que trabajarlas, hay que expresarlas y hay muchas técnicas de estas modernas, pero que son precientíficas, que todavía no llegaron al concepto inconsciente ni a la época científica de los psíquicos, sino que están trabajando todavía como se trabajaba en el siglo XIX con la catarsis, que lo único que quieren es, pues a través de la risa o del llanto, hacer una descarga emocional. Pero como digo, eso no es ninguna transformación psíquica, no te cambia nada. Expresar no es lo mismo que elaborar, hablar no es lo mismo que decir, y sentir no es lo mismo que saber. Los sentimientos ya sabemos que mienten, como su propia palabra indica, sentimiento, ¿no? Bueno, entonces, si algo ves que se está repitiendo en tu vida, tu manera en cómo terminan las relaciones amorosas, tu manera en cómo terminan tus relaciones de amistad, que siempre discutes de la misma manera con tus amigas o amigos, que con tus compañeros de trabajo, con tus jefes, que siempre acaban de la misma manera las relaciones, que tienes dificultad para la sexualidad, que hay emociones que no entiendes en ti, ¿no? Aunque las hayas expresado 1000 veces, pero que siguen apareciendo, ¿no? Si esos síntomas vuelven, persisten, no remiten, bueno, quizás es el momento de comenzar un trabajo sobre ti, un trabajo psicoanalítico. El psicoanálisis va a ser ese microscopio que vamos a poner sobre ti en una situación experimental, que es la situación del análisis, no es una situación de la vida real, es una situación analítica donde vienes, se va a plantear un contexto, unos límites de acción que son los propios del psicoanálisis y vamos a trabajar sobre tu psiquismo, sobre tu aparato psíquico, produciendo tu deseo inconsciente, produciéndote como un sujeto deseante. ¿Para qué? Para que todos esos síntomas que te aquejan, para que todas esas situaciones que tú mismo produces. A ver si se entiende esto, que uno dice, ay, es que siempre me pasa lo mismo y vuelvo a encontrarme con las mismas personas una y otra vez. No, es que es tu deseo inconsciente con quien está construyendo y produciendo esas situaciones para volver de nuevo a vivir de la misma manera la situación y experimentar el mismo goce que experimentaste o que experimentó el aparato psíquico en ese momento que se quedó detenido así, de esa manera, o estructurado así, de esa manera, en el paso por el complejo de Edipo, ¿no? Entonces es que construimos, que se repite, sí, pero que nosotros construimos las situaciones en la realidad, hasta tal punto se repite que construimos las situaciones para lograr de nuevo la satisfacción de esa repetición. Entonces, claro, el psicoanálisis es un instrumento, es una herramienta, es un método de investigación que nos va a permitir investigar tu psiquismo a la vez que lo construimos, porque no está hasta que no lo construyamos, ¿no? Está el síntoma, está la enfermedad, están las dificultades, las quejas, las problemáticas, pero ahora con un trabajo psicoanalítico serio, científico, psicoanalítico, ¿vale? Por el cual sabemos que el ser humano no es dueño de sí mismo, sabemos que nosotros no somos dueños de nuestras propias decisiones, ni de nosotros mismos, ni de la manera de enfermar, sino que es el otro, es el inconsciente, es el deseo inconsciente. Para trabajar sobre él, primero tenemos que construir ese aparato, que es el aparato psíquico, para el cual tenemos herramientas, tenemos método, tenemos técnica, tenemos teoría. Construimos ese aparato, esa complejidad y después actuamos sobre ella para transformarla. Para eso necesitamos tu implicación 100%.
El paciente de psicoanálisis es un paciente que está implicado en su transformación, 100%. Unas veces está implicado a favor de la transformación y otras veces está implicado en contra o resistiéndose a la transformación, pero es que eso forma parte de la propia estructura del aparato psíquico, que está organizado para no saber nada de lo inconsciente. Entonces, unas veces, ya te digo, uno está trabajando más a favor del tratamiento y de la transformación y otras veces pues está más en contra, ¿no? Pero eso, como digo, ya está teóricamente contemplado en el psicoanálisis y ya trabajamos teniéndolo en cuenta esas cuestiones, ¿no? Así que si estás decidido a hacer por fin un trabajo serio sobre ti mismo, científico, psicoanalítico, para transformarte y vivir mejor los años futuros, estás en el lugar perfecto y adecuado para hacerlo, en la consulta de psicoanálisis de Virginia Valdominos, psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Atiendo presencialmente en Madrid, en Alcalá de Henares, en Camarma de Esteruelas, en España, ¿no? Pero online a todo el mundo, estés donde estés. Las nuevas tecnologías llegan a todos los rincones del mundo y allí está o puede estar el psicoanálisis ayudándote a conseguir una transformación personal, real, duradera. Es una gran inversión el psicoanálisis. No lo piensen como un gasto, porque el psicoanálisis es invertir en ustedes mismos en algo que va a ser para toda la vida y que les va a permitir vivir mejor a partir del minuto 1 que comiencen su psicoanálisis. Así que quedo a su disposición, Virginia Valdominos, psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, desde España, la primera escuela de psicoanálisis de España y también un referente mundial en materia de psicoanálisis en habla castellana en el mundo. También atiendo en inglés para las personas que no pueden hablar castellano, que solo hablan inglés, como por ejemplo Donald Trump. Bueno, pues puede psicoanalizarse con Virginia Valdominos. Estaré encantada de poder ayudarles, de poder escucharles y acompañarles en ese proceso de autoconocimiento y autotransformación que se llama psicoanálisis. Muchas gracias a todos, gracias a nuestro seguidor por su sugerencia en el día de hoy. Ya saben que pueden seguir enviando sus sugerencias y preguntas, y si desean pues una cita para empezar a conversar, pueden hacerlo a través de mi WhatsApp +34 664 222 008. Repito, +34 664 222 008. Muchas gracias y continuamos la próxima.